de situaciones criminales. Coordinamos esta ventanilla única en caso de grandes tragedias, como fue el caso del avión MH17 de Malaysia Airlines. También las víctimas se apersonaron como organización luego de esta tragedia. Como comentaba mi compañero Hans, no tenemos la experiencia de un ataque terrorista, de un atentado en Holanda, pero el modelo del MH17 es, digamos, similar al que se utilizaría en un atentado si llegara a ocurrir en Holanda. Tal vez debería recordarles que el MH17 fue derribado hace casi 3 años, el 17 de julio de 2014. Y el día siguiente se organizó una reunión en el Centro de Crisis Internacionales y se decidió por parte de todas las organizaciones crear una ventanilla única, un centro de ventanilla única. Y eso fue justamente lo que hicimos esa misma tarde. Y pudimos hacerlo porque estábamos preparados para este tipo de tragedias masivas. Ya teníamos una web muy básica, preparada para este tipo de situaciones. Y en esta reunión, en el Centro Nacional de Crisis, también se decidió que habría un grupo editorial para esta web de del Centro de Ventanilla Única, donde todas las organizaciones involucradas en esta web podrían participar. Y también se decidió que el uso de este Centro de Ventanilla Única se evaluaría, se revisaría. Esta es la segunda parte de la presentación. Y por eso le daré la palabra de nuevo a Hans en un momento. Pero lo que sí deben saber es que la web de esta ventanilla única para las familias de las víctimas de MH17 es un complemento al apoyo presencial que se les da a todas las familias. Y este apoyo presencial que se proporciona en Holanda se hace de distintas maneras. En primer lugar, cada familia involucrada en una tragedia recibe o a esa persona se le asigna un oficial de enlace y esta familia contacta con este oficial enlace de la policía, y esta persona tiene 2 labores: ayudar en la identificación, explicarle a las familias el procedimiento que se va a seguir en materia de identificación, y también recoge muestras para la identificación y también ofrece información sobre el procedimiento penal correspondiente. Entonces es la primera persona a la que acude en el apoyo presencial, y en segundo lugar cada familia afectada por esta tragedia también cuenta con un gestor, digamos, del caso de Victim Support Netherlands, y nuestra función es brindar apoyo legal, psicosocial y psicológico para las víctimas de crímenes o de atentados. Por lo tanto, trabajan en unión, trabajan en estrecha colaboración. Y la web es una medida adicional a este apoyo presencial que reciben las familias. También es a través de este oficial de enlace que se tienen las direcciones y los datos de contacto de las familias, y de esa forma podemos enviar informes a las familias afectadas, y todo esto, por supuesto, implica mucho tiempo.
incluso semanas, y en algunos casos hasta meses. Y las familias pueden acceder a esta información a través de la web, pero al final hay 600 miembros de familiares del MH17 que utilizan este servicio. Tenemos una serie de aliados en este centro de referencia y de información del MH17. En primer lugar, el gobierno, la policía, estos oficiales de enlaces y también el equipo de identificación, la Fiscalía Pública, la Junta de Seguridad holandesa, Victim Support Netherlands y la Fundación Impact y otros aliados que son los que han trabajado en la web, y cada una de esas organizaciones se le asigna un moderador web para que puedan subir información. Tenemos otros, digamos, menos visible, Malaysia Airlines, por supuesto, los abogados de ambas partes, las autoridades fiscales holandesas, las asociaciones de notarios nacionales. Todas estas organizaciones tenían, digamos, un papel no tan visible, pero también eran responsables de ofrecer información a las familias, y nosotros lo que hacíamos era proporcionar esta información en su nombre en la web. Los propósitos principales de esta ventanilla única es brindar a las familias información, un punto central de información. Y se subió una gran cantidad de información hasta el punto que algunos de los miembros se quejaban porque decían que no podían encontrar la información que estaban buscando. Pero también era información que trataba sobre temas muy diversos: identificación, la repatriación de los cuerpos, y después de un tiempo, pues información sobre las partes del avión que se iban encontrando. También información con contenidos educativos sobre qué tipo de reacciones se podían esperar o cuáles eran más preocupantes. Algunas tenían que ver con problemas relativos al entorno laboral o sobre cómo las familias podían ponerse en contacto las unas con las otras. Sería muy sencillo para mí añadir 2 o 3 diapositivas más sobre los temas que tratábamos en la web, pero me gustaría comentar que había muchísima información de una gran variedad de temas. No solo era importante la cantidad de información disponibles, sino la calidad de la información que se proporcionaba a las familias y a los supervivientes de esta tragedia. Hay una serie de dimensiones. En primer lugar, la información debía ser relevante y oportuna y difundida rápidamente a las familias. Queremos difundir rápidamente esta información. ¿Por qué? Pues porque queremos evitar que ellas reciban esta información de los medios, en primer lugar. En segundo lugar, la información debía ser también confiable. Después de unas tragedias de esta naturaleza, vemos que hay una serie de rumores. En el caso del MH17 también nos enfrentamos a mucha desinformación de parte de fuentes rusas, y por ello necesitamos un solo lugar, un lugar único que disponga de información fiable. Cada vez que las familias lean algo o escuchen algo, ellos puedan verificar que esa información es correcta o no. En tercer lugar, la información debía ser coherente y completa.
porque los familiares de las víctimas quieren la historia completa y con detalle. Y también queremos evitar que una agencia u otra agencia den información que incluso en muchos casos puede ser contradictoria. Y en último lugar, las víctimas necesitan información sobre el proceso. En algunos casos, sobre temas específicos, no se dispone de información. Y por ello es importante brindarles novedades sobre cuándo pueden esperar nuevos acontecimientos, una expectativa de cuándo la pueden recibir, porque en mi opinión esperar mucho tiempo por información causa mucha frustración y malestar, sobre todo en la fase de investigación del procedimiento penal, que es muy delicado. Muchas gracias. Bueno, a continuación doy la palabra a Fernando. Así que... Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que nos hayan invitado a participar en este panel. Y en segundo lugar voy a intentar ceñirme muy estrictamente a los 10 minutos que me han dado, con lo cual voy a pedir disculpas a los traductores porque a lo mejor eso me hace hablar mucho más deprisa de lo que me hubiera gustado, ¿no? Quiero empezar haciendo una reflexión. En España tenemos mucha experiencia en atentados terroristas, desgraciadamente demasiada experiencia, como bien saben muchos de los que están aquí. Aunque hay algún atentado anterior, pero digamos que el incremento de atentados de ETA empieza en el año 69, hace 40 años, y eso nos ha dado tiempo para cometer muchos errores, pero también para aprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la atención psicológica, la que fue pionera la Asociación de Víctimas de Terrorismo, yo creo que hace más, desde el año 90, como poco, que yo conozca. Y, como digo, parte, creo, de lo que voy a exponer es fruto de esa experiencia, tanto por parte de la Administración, del Ministerio del Interior, como de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Primero, lo que hay que decir es que contamos con una ley, claro, que esto es fundamental. Otros países no cuentan, pero nosotros contamos con una ley, la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de víctimas de terrorismo, que incluye todas las prestaciones. Primero, incluye una definición de víctima, lo cual ya es bastante. Pero segundo, incluye todas las prestaciones a las que tiene derecho una persona por ser considerada víctima del terrorismo. Y esta ley incluye, por supuesto, la atención psicosocial de las víctimas de terrorismo, definiendo problemas sociales que incluyen la atención psicológica específicamente. Y contempla dos aspectos, tanto en su reglamento posterior: la asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata y el tratamiento psicológico de víctimas y de familiares a largo plazo, no solo la inmediata. Para dar cumplimiento a este mandato legal, lógicamente, la Dirección General de Víctimas del Terrorismo desarrolla múltiples actividades, convenios con asociaciones, con entidades, y dentro de este marco, para dar cumplimiento a esta ley, se firmó en el año 2015 un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la prestación de la asistencia psicológica a víctimas del terrorismo. El objeto de este convenio era implantar una atención psicológica de calidad para las víctimas. Quiero señalarlo de calidad porque ahora señalaré los aspectos formativos, que tome en consideración sus especiales necesidades y que ofrezca tratamientos contrastados y eficaces. El contenido del convenio es muy amplio y tiene algunos de los aspectos, pero voy a señalar tres, los que se refieren más específicamente a formación. El desarrollo de protocolos de intervención psicológica inmediata a atentados terroristas, cursos y talleres de atención psicológica para víctimas de terrorismo y también medidas formativas para el propio personal del Ministerio, para los propios profesionales encargados de la atención social
a las víctimas de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Para eso, el colegio inició un proceso de selección. Se ha hablado aquí, por ponentes anteriores, de la necesidad de una formación especializada. Bueno, pues eso es lo que se intentó poner en valor en esta selección de los psicólogos que compondrían esta red. Se le exigía una serie de requisitos, lógicamente primero los más legales, tenían que ser licenciados o graduados en psicología. Cuidado, no es fácil, en otros países de Europa esto no está regulado tan así. Tenían que cumplir los requisitos legales para el ejercicio de la psicología sanitaria, tenían que estar colegiados, tenían que tener un seguro de responsabilidad civil, obviamente, y sobre todo, y lo más importante, tenían que tener formación recibida o bien haber impartido formación en trauma, por simplificarlo. Un poco lo que se exigía anteriormente. No valía la mera licenciatura para incorporarse a esta red. Y también tener experiencia, lógicamente acreditada, en el campo en los trastornos derivados de situaciones traumáticas, pérdidas, terrorismo, delitos, agresiones o catástrofes. Se incluyó también, y por eso muchos de los psicólogos que colaboraban en las asociaciones de víctimas de terrorismo y en los proyectos de investigación que se nos han citado por los ponentes anteriores se pudieron incorporar, se incorporaron también aquellos que hubieran investigado o que participaran en proyectos de investigación sobre atención a víctimas del terrorismo, con lo cual es una red bastante completa donde están nuevas personas, pero sobre todo se incorporaban también los que habían colaborado con las asociaciones. Su objetivo es atender en todo el territorio nacional, en todas las provincias de España, como digo, tanto en situaciones de emergencia como en atención posterior cuando se solicite. Este es el mapa de distribución, creo que actualmente está compuesta por 232 profesionales. Este es su mapa de distribución y hasta el momento actual, desde el 13 de noviembre de 2015, se han realizado un total de 43 atenciones, 43 personas atendidas, cuya distribución también pueden ustedes ver en el cuadro. Lógicamente, la mayoría se concentra en Madrid, como tal. Como digo, han sido 43 personas atendidas hasta el 31 de mayo del 2017. 18 pertenecen a lo que llamamos casos antiguos, es decir, personas que habían sufrido atentados terroristas ya hacía tiempo, pero que el equipo del Ministerio consideró, por demanda de los propios afectados, que necesitaban en ese momento atención psicológica. Ahí están incluidos 11 casos de víctimas de ETA. Fíjense que el más antiguo es de 1980, por lo que se citaba anteriormente de la dificultad de superar el estrés postraumático en algunas circunstancias. 6 casos pertenecían al 11M y un caso a la bomba que se puso en la Basílica del Pilar. Junto a ello estaban los 25 casos de asistencia inmediata. La mayoría de ellos se corresponden, como ven ustedes, porque agraciadamente no ha habido últimamente atentados terroristas en España, si exceptuamos el caso de Alsasua, que es un caso muy especial. La mayoría corresponden a atentados fuera de nuestro país. Los de París, en Kabul, el atentado a la embajada, en Bruselas, el atentado de Berlín, que se nos ha explicado anteriormente, o el atentado de Manchester, víctimas españolas que estaban en estas series. Por dar algunos datos, se han dado actualmente de esos 43 casos, se han dado ya 17 altas, de los cuales 14 son de asistencia inmediata. Lógicamente, si se atiende inmediatamente, la posibilidad de recuperar y las secuelas son mucho menores y la recuperación puede ser antes. Ha habido 5 abandonos que vamos a analizar ya con la dirección con la cual han sido las causas de estos abandonos, y el resto aún continúan en tratamiento. Como digo, tiene 2 objetivos, no quiero extenderme porque, como he dicho, quiero circunscribirme. Tiene 2 objetivos fundamentales. Uno es la atención psicológica de forma inmediata y el segundo son las demandas de tratamiento. Pero como se ha señalado, la formación es elemento fundamental. La formación no solo previa de la selección de las personas que componen la red, sino la formación continua y la elaboración de criterios. Cada maestrillo tiene su librillo. Evidentemente no es posible decir una única forma de intervención psicológica y, como os he dicho antes, ni siquiera es deseable, porque a lo mejor diversas intervenciones de distinto tipo
psicológica pues se adaptan mejor a unas personas o a otras, y el grado de afectación tampoco es el mismo. Pero sí es bueno que haya unos criterios generales, unos principios que guíen toda la intervención en este campo. En ese sentido, estamos desarrollando una serie de jornadas para actualizar los conocimientos sobre técnicas de intervención psicológica y psicoterapias destinadas a personas afectadas por actos terroristas, con la idea de crear un espacio de reflexión conjunta de todos esos profesionales que están interviniendo en la red. Aquí tienen ustedes el programa de las primeras jornadas, incluyendo pues, procesos como el proceso de información sobre el proceso de radicalización o tratamientos psicológicos basados en la evidencia, tratamientos específicos a adultos y niños víctimas de terrorismo, orientaciones para la realización de informes psicológicos asistenciales o incluso forenses cuando haga falta llevarlo a la sede judicial, pruebas psicométricas de última generación aplicables a estos casos y lógicamente, la estrella lo que es el tratamiento específico, nuevas formas de abordaje del tratamiento de estrés postraumático agudo. Participaron más de casi la mitad de la red, lo cual es un número importante teniendo en cuenta la dispersión que tenemos de la misma, aunque todo se difunde a través de la red, pero nos parece también importante el contacto presencial. Tenemos propuestas de futuro. Las propuestas de futuro incluyen, dentro del convenio, no solo referido a esto, unos proyectos de empleabilidad de apoyo psicológico para mejorar la empleabilidad de las víctimas de terrorismo, del cual ya se llevan varias ediciones, el próximo se celebrará en el País Vasco, y hemos propuesto, esperamos perfilarlo la semana que viene, de cara a este año, primero un proyecto de supervisión de casos, especialmente de aquellos más complejos. Sesiones clínicas específicas para los miembros de la red y, como he dicho antes, continuar con las jornadas anuales. Y además, este año se prevé una formación y actualización para el personal de la Dirección General de Atención a Víctimas del Terrorismo. Creo que me ha ajustado mucho. Entonces voy a permitirme solo una cosa. Me ha impactado mucho la intervención de Philippe antes, ¿no? Yo creo que esta red, y como justo con otros servicios como los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, da cumplimiento a muchas de las demandas que él pedía. Modificaciones legislativas. Los empeños políticos en cada uno de nuestros países e incluso en la Unión Europea tienen mucho que ver con nuestro poder para convencer a nuestros gobiernos, a nuestras instituciones nacionales e internacionales de cuál es el camino, porque esas son nuestras necesidades. El objetivo de este seminario, en mi opinión, el que estemos aquí una amplia representación de distintos Estados miembros y también de otros países europeos que no son Estados miembros, pero que están directamente concernidos con las cuestiones que nos ocupan, yo creo que se ha cumplido. Nos toca, como digo, tocar a nuestras instituciones nacionales e internacionales sobre los siguientes pasos a seguir. Por eso, este panel que cierra las previsiones de esa directiva que tenemos 18 meses para transponer. Está claro que necesitamos que se dé una asistencia, una cooperación, entre nuestras instituciones en muchos momentos. En el momento del atentado, y aprovecho este momento para excusar la presencia de Paloma Pérez, representante del Ministerio del Interior, porque se encuentra hoy en Londres precisamente haciendo eso, asistiendo a la familia española, a la familia de Ignacio Echeverría en estos difíciles momentos. Como saben ustedes, el proceso de la autopsia se ha retrasado hasta la celebración, después de la celebración de las elecciones en el Reino Unido, y es por eso que no nos puede acompañar hoy. Como digo, necesitamos que nuestras instituciones se coordinen en ese momento y necesitamos que se coordinen también en el momento de gestionar los derechos de esas personas que tienen la residencia en un estado distinto a aquel en el que se produce el atentado.
Y eso es de lo que habla precisamente el artículo 26 de la directiva, porque hay que coordinarse en la cuestión de la información, de la prestación del apoyo, de las indemnizaciones. Y este es el momento de la llamada a la acción a los que se encuentran en esta sala desde el punto de vista de la sociedad civil, porque de esto habla nuestro proyecto financiado por la Dirección General de Justicia, con las siglas en inglés European Platform to Assist Victims of Terrorism. Es una intención para este primer año, primero que sepamos quiénes somos, los que estamos en disposición de atender a las víctimas del terrorismo, quiénes son los que necesitan formación, quiénes son los psicólogos en cada uno de nuestros países miembros que estarían dispuestos o necesitados de formación, porque también será ese momento de promover esa formación específica. También es un lugar donde estarán todas las legislaciones específicas de nuestros estados y las previstas por instituciones internacionales. En este momento pueden encontrar ya, gracias a la información que nos ha suministrado el Consejo de Europa, las nuevas directrices del Consejo de Europa en su versión inglesa y francesa, y trabajaremos por tener más versiones, la directiva en su versión española, inglesa, francesa. En fin, en este primer año no será más que un repositorio de información, pero esperamos que sea una cosa activa, que verdaderamente vaya a responder a las necesidades que todos tenemos. Necesitamos avanzar en políticas más estructuradas. Por eso, en esta mesa, a falta del Ministerio del Interior español, también comprometido con esa situación, nos acompaña el señor Gravel, actual secretario general de Ayuda a Víctimas del Gobierno de Francia, para recordarnos que después de la presentación de la Directiva de lucha contra el terrorismo en marzo, el Gobierno de Francia presentó una iniciativa con ocasión de la celebración de la conmemoración del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo, el día 11 de marzo, en Bruselas. El presidente, entonces presidente Hollande, presentó esa hoja de ruta con propuestas para una política más estructurada, que tenía que ver con la posibilidad de una ventanilla única, de una coordinación más avanzada, una red de instituciones públicas para la colaboración, quizá la posibilidad de un fondo de indemnización común, ¿por qué no? La señora Janica Pawlowska, ya la conocen ustedes, responsable de víctimas y también del terrorismo de la Dirección General de Justicia de la Unión Europea, nos presentará cómo piensa la Comisión Europea que puede articularse esta cooperación prevista en el artículo 26, y yo me atrevería también a preguntarle si la Comisión Europea está pensando ya en otras posibilidades, en articular maneras de cooperación más allá. La señora Teresa Jiménez Becerril, comprometidísima europarlamentaria europea en asuntos de víctimas del terrorismo, que fue además ponente de la Directiva de Víctimas del año 2012, con la que muchas organizaciones en esta sala están trabajando y que están también promoviendo un informe desarrollado por Victim Support Europe para ver exactamente cuáles son nuestras necesidades. Y la señora Anita van der Kar Bachelet, que trabaja en la División de Derecho Penal del Consejo de Europa, que nos presentará esa guía que acaba de hacer público el Consejo de Europa solo en mayo del año 2017, y que, como les decía el otro día, tiene esa aproximación tan práctica y tan sencilla, y que yo de verdad les pido por favor que consulten, que utilicen en los próximos meses. Señora van der Kar, tiene usted la palabra. Así. Muchas gracias. Estoy muy contenta, y también es un gran honor para mí de estar aquí con ustedes en un seminario muy llena de información
y también de emociones. Voy a continuar a hablar en inglés, si me permite, porque es un poco más fácil de hablar de estas líneas directrices. Y yo tengo una presentación PowerPoint, no sé si puedo tenerla en la pantalla. Ayúdame, Carmen. Yes. Hello. Entonces, me han pedido que presentara las directrices revisadas acerca de la protección de las víctimas del terrorismo que se han adoptado muy recientemente de nuestro Comité de Ministros. Nuestro Comité de Ministros son 47 ministros de Asuntos Exteriores de nuestros Estados miembros. La lucha contra el terrorismo ha sido una acción prioritaria para el Consejo Europeo y es fácil de entender el porqué. Solo tenemos que mirar nuestra historia, de dónde provenimos. El Consejo Europeo de Europa se creó en 1949 tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Los estados que querían garantizar la paz, la seguridad y la libertad en Europa. Y yo pensaba en Dominique, que esta mañana habló del contrato social. Yo creo que esto era una suerte de contrato social a nivel europeo que se firmó. Y se sentía que este objetivo, el fomento y el respeto de los valores comunes de los derechos humanos y democracia, entre otros, eran los garantes esenciales para conseguir este fin. Y lo que el Consejo de Europa está haciendo es asistir a sus Estados miembros en mantener estos valores para el beneficio de todos sus ciudadanos. ¿Y el terrorismo qué es? El terrorismo es el ataque más violento que se puede imaginar contra cada uno de estos valores. Y una amenaza potencial contra los más de 800 millones de ciudadanos. Así que el Consejo de Europa siempre ha creído que combatir el terrorismo y asistir a las víctimas es de una importancia esencial. Pueden encontrar el texto de las directrices en la página de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo. Gracias por esto. Me han pedido que me centrara sobre todo en el aspecto internacional y eso es lo que voy a hacer. Así que, por lo tanto, no voy a enseñar todas las directrices. Solo hay 14 y son muy sencillas, pero hay mucho texto para mostrar en la pantalla. Lo primero, les pido que tengan presente por qué se han modificado. ¿Por qué se han modificado las directrices, las que teníamos en 2015? De hecho, tenemos 4 objetivos principales. Se creía que había una necesidad de un marco general jurídico para asistir a las víctimas. En segundo lugar, para brindar asistencia a las víctimas en los procesos penales. Y ahí la Unión Europea nos ayudaba. Y lo tercero, mayor concienciación de la necesidad del reconocimiento de parte de la sociedad de las víctimas. Y lo último, la idea que se tendría que hacer más para involucrar a las víctimas en la lucha contra el terrorismo. Entonces, ¿esto cómo se logró? Tardamos un año en revisarlas. Empezamos hace un año más o menos, en la sesión anterior de los ministros en Sofía, y tomamos en cuenta todo lo que estaba disponible. Tomamos en cuenta, desde luego, lo que el Consejo había hecho, los cuerpos, los ministros de Justicia, la Asamblea Parlamentaria, pero también el libro de buenas prácticas de OECD
para asistir a las víctimas de terrorismo dentro del marco de justicia de febrero de 2016, pero también muy importante la importancia de las asociaciones de víctimas. Entonces, ¿cuál es el propósito de las directrices? Es para recordar las medidas que se tendrían que implementar por parte de los 47 Estados miembros en Europa para apoyar y proteger los derechos fundamentales de cualquier persona que haya sufrido de forma directa daños físicos o psicológicos como resultado de un acto terrorista, así como para su familia inmediata. Estas personas se les consideran víctimas bajo el concepto de estas directrices. También hay unos principales generales subyacentes a todas estas directrices y se han mencionado antes, ayer, pero yo creo que son tan importantes que deberíamos recordarlos. Cuando brindamos los servicios o medidas, los estados primeramente deberían tener un marco jurídico y administrativo adecuado. Hemos visto unos ejemplos en los últimos 2 días. Lo segundo, deberían concederlos de forma no arbitraria, sin discriminación e independientemente de la identificación o condena del autor. Transfronterizo, pero cuando vemos las disposiciones, realmente no son derechos adicionales que tienen personas en un contexto transfronterizo. No, estas disposiciones lo que buscan es facilitar el acceso a lo que ya todas las víctimas del terrorismo tienen como derecho. En particular, los Estados miembros deben asegurarse que las víctimas dispongan de acceso a la información sobre sus derechos, sobre servicios de apoyo y sobre mecanismos de indemnización en los Estados miembros donde haya ocurrido el atentado. Cuando vemos a la directiva de los derechos de las víctimas, vemos en el artículo 17, para víctimas en contexto transfronterizo, cuando hablamos de las víctimas de terrorismo, la importancia radica en los derechos procesales, porque da la oportunidad de utilizar videoconferencias, teleconferencia durante la fase del juicio. Luego tenemos la Directiva de 2004 sobre indemnizaciones, que se centra en la facilitación del acceso de las víctimas a mecanismos de indemnización en el Estado miembro donde haya tenido lugar el ataque, y establece una serie de puntos de contacto en todos los Estados miembros que deben cooperar entre ellos mismos para minimizar las dificultades a las que tendrán que enfrentarse las víctimas. Y la Directiva antiterrorista, construido sobre esta Directiva de 2004 sobre indemnización, proporciona el derecho a recibir ayuda a la hora de tramitar ayudas dentro de los Estados miembros donde ha tenido lugar el atentado. Y esto es esencial porque los sistemas de indemnización son muy diversos y muy complejos en cada Estado miembro. Por lo tanto, debe existir este conocimiento especializado en los servicios de apoyo del país donde ha ocurrido el atentado para ayudar para que se puedan comunicar las víctimas, en particular aquellas que sean de otros Estados miembros. Entonces, para aquellas personas, ellos deben disponer de una serie de profesionales que les brinden la ayuda en estos países de residencia de las víctimas para que puedan rellenar los formularios, realizar todas las solicitudes de indemnizaciones de la mejor manera posible para las víctimas. Ahora bien, me gustaría centrarme en los Estados miembros en esta perspectiva. ¿Por qué es tan importante para los Estados miembros cooperar? Por un lado, es importante que ellos cumplan la obligación de facilitar el acceso a los derechos de las víctimas, pero por otro lado, también es muy importante para los Estados miembros aprender de la experiencia de los demás. Algunos Estados miembros tienen desafortunadamente más experiencia con víctimas de terrorismo que otros. De allí que todos los Estados miembros deban beneficiarse del
conocimiento de los demás de una forma objetiva para que las víctimas de otros atentados se beneficien de estas lecciones aprendidas. Las víctimas del terrorismo tienen el derecho a recibir apoyo inmediatamente y durante el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, el Estado miembro donde ha ocurrido el ataque es responsable de proporcionar apoyo inmediato, ya sea desde el punto de vista psicológico, emocional, asistencia, pero también es responsable de proporcionar ayuda médica. El Estado miembro donde ocurre el ataque también es responsable, me gustaría recordarlo, de proporcionar acceso a indemnización y asistir a las víctimas también de otros Estados miembros a la hora de gestionar estas indemnizaciones. Los Estados miembros también son responsables en contextos transfronterizos. ¿Por qué? Porque las víctimas también tienen el derecho a servicios de apoyo en la medida en que sea necesario. De forma que si ellos vuelven a su país de residencia, también deben contar allí con apoyo. Por lo tanto, los centros de apoyo locales se encargarán, a ellos se les derivará la asistencia de esta persona. Y esto solo ocurre en un contexto de una cooperación muy cercana entre los Estados miembros. La directiva antiterrorista establece claramente las bases para estas sinergias, no solo entre las autoridades nacionales, sino también entre otras entidades. E insisto en entre otras entidades, porque esto lo hemos añadido específicamente a la directiva antiterrorista para asegurarnos de esta cooperación cercana entre los servicios de apoyo, que también creemos que es clave. La cooperación debe tener lugar en distintos niveles, entre autoridades nacionales, directamente entre servicios de apoyo y también de manera transversal entre las autoridades nacionales, los servicios de apoyo, la autoridad nacional del otro estado y los otros centros de apoyo. Está claro entonces que existe una gran necesidad de contar con un marco muy estructurado, foros muy estructurados que aseguren esta cooperación. Igualmente, cuando miramos a la Directiva de Derechos de las Víctimas, el artículo 26 también establece e impone una obligación a los Estados miembros de cooperar en materia de derechos de las víctimas en general. Por ejemplo, se estableció hace poco una red relacionada con los derechos de las víctimas, formada por ministros de justicia que tratan con víctimas de terrorismo, y se creó esta red con el fin de reunirse 2 veces al año y debatir temas importantes y relevantes para las víctimas, y también debaten temas relativos a víctimas del terrorismo. Todas estas normas que he explicado no están limitadas a los residentes de la Unión Europea. Hablamos de la cooperación entre Estados miembros, hemos hablado también del papel de las víctimas que son residentes de otro Estado miembro, pero no estamos hablando de víctimas extranjeras o de la cooperación internacional, sino de la transfronteriza, es decir, que nos quedamos dentro de las normas de la Unión Europea, pero los Estados miembros pueden ir más allá de estas condiciones mínimas y abrir sus sistemas a todas las víctimas de atentados que tengan lugar en los Estados miembros. Para ello, las directrices que acaban de ser presentadas son muy útiles, pueden ser utilizadas para llenar los vacíos que puedan existir y proporcionar o fomentar estas sinergias a escala internacional o global. ¿Cómo funciona o cuál es el papel de la Comisión en este sentido? Sí, me daré prisa con este último punto. He visto que se acercaba el momento.
La Comisión apoya y promueve todos los foros de cooperación y esta plataforma, la Plataforma Europea para asistir a las víctimas del terrorismo, y es la razón por la que hoy nos estamos reuniendo ayer y hoy, ha visto que hace falta trabajar aún más para reunir a diferentes actores que también participan a la hora de proporcionar asistencia a las víctimas del terrorismo, en la elaboración de leyes, pero también hay esta necesidad de crear un centro especializado que pueda elaborar directrices claras, tal vez proporcionar formación, ayudar a aquellos Estados miembros y en particular a aquellos que aún no se han enfrentado, no han sufrido un ataque terrorista, pero también deben estar preparados para esta situación y por lo tanto tendrán que adoptar todas las normas de la Unión Europea y estar preparados si ocurren, pero sobre todo para asegurar el tratamiento adecuado de las víctimas de terrorismo que sean residentes, incluso si este es el caso en otro Estado miembro, ellos volverán y existe esta obligación del Estado de brindar apoyo especializado. Entonces valoramos este intercambio, estas buenas prácticas, este conocimiento especializado sobre víctimas del terrorismo, y lo que no funciona, estas disposiciones, estas normas de la Unión Europea deben ponerse en marcha y todo este conocimiento debe imbuirse en los Estados miembros. Por lo tanto, tenemos que fomentar esta cooperación. Existe financiación disponible en la Comisión. En el momento tenemos una convocatoria abierta. Y precisamente para cumplir con este objetivo que piden las asociaciones de víctimas y que han confirmado los diputados franceses, se ha secretado este proceso. Y este coloquio que habéis organizado y que permite actualizarse sobre los avances realizados en la materia, obviamente se embarca en este enfoque. Y es una obviedad la reflexión y la acción común que llevamos a cabo para las víctimas es fundamental para las víctimas. Más allá de las fronteras, más allá de las diferencias, actuar juntos por las víctimas es la clave de nuestra fuerza. Y el sentido es encarnar un Estado, un reino, una república que actúe con cariño junto con los suyos para que cada uno represente una parcela de nuestra historia y nuestro destino común, y representando también esta chispa. Muchas gracias. Efectivamente, lo siento mucho, tengo una tarea muy ingrata, pero el tiempo nos apremia. Teresa Jiménez Becerril, parlamentaria europea, ponente de la Directiva de Víctimas, aprobada en el año 2012. ¿Hay que hacer algo más desde el punto de vista legislativo? Por supuesto que hay que hacer algo más. Hay poquísimo. Para mi gusto hay poco, no, hay muy poco. Bueno, dicho esto, y luego explicaré por qué creo que hay muy poco, quiero dar las gracias a la VT por organizar con el Ministerio del Interior este seminario, que considero muy importante porque estamos hablando de terrorismo, pero con la mirada en la víctima, está dando visibilidad a la víctima. Se habla mucho de terrorismo, pero muy poco de víctimas. Por lo tanto, eso es fundamental y es muy importante. Me voy a presentar, me llamo Teresa Jiménez Becerril, soy víctima de ETA. ETA asesinó a mi hermano Alberto Jiménez Becerril, teniente alcalde del Partido Popular en Sevilla en el año 1998, y a su mujer, Ascensión García Ortiz. Dejaron 3 niños de 4, 7 y 8 años de edad que crió y hizo crecer mi madre con ayuda de todos nosotros. Y bueno, ETA pudo con
ETA hizo mucho daño, evidentemente, pero no hizo todo el que quería hacer. Los niños están de maravilla, nosotros estamos aquí luchando, viviendo, que es lo más importante que nosotros tenemos que decirle a los terroristas, ya sean de ETA, ya sean yihadistas, ya sean de donde vengan, que nosotros no tenemos miedo. Claro que tenemos un poco de miedo, ¿no? También mi hija me llama, que estaba en Inglaterra, mamá, tengo miedo, después de los atentados de Manchester, estaba en Cardiff y con los servicios de seguridad que había, digo, no podemos entregarles nuestro miedo, porque si le entregamos nuestro miedo ganan ellos. Con lo cual, lo fundamental, esa es el arma más importante que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos las pistolas ni los cuchillos. Ellos tienen pistolas, cuchillos y además ellos tienen la maldad, cosas que nosotros no tenemos. Nos falta eso. Por suerte nuestra no la tenemos, ni el deseo de venganza. Nadie, ninguna de las víctimas de ETA tomó la justicia por su mano. Por eso tienen ahora la fuerza moral para exigirla a cualquier gobierno que haya. Pues yo lo que digo es que la mejor manera de luchar contra el terrorismo son esta serie de actos que nosotros estamos haciendo. Todos ustedes como público, por estar presentes, todos los que estamos hablando aquí, estamos luchando contra el terrorismo, porque lo peor que se le puede hacer a los terroristas es enfrentarles a la realidad de los testimonios de sus víctimas, o sea, echarles en su cara la crueldad. Ahora parece que a los yihadistas esto no les importa, es un tipo de terrorismo diferente porque ellos se matan. Por eso es tan dificilísimo. Y quien diga que se puede luchar y que esto contra el terrorismo sí, pero muy difícil. La seguridad total y la seguridad que le diga eso les está mintiendo. ¿Por qué? Porque ellos se matan. Entonces, alguien que muere, que mata muriendo, es muy complicado de controlarlo. En el caso de ETA no, ellos eran unos, y lo son, unos tremendos cobardes, los mayores cobardes que existen en España, con lo cual se morían cada vez que los guardias civiles los cogían o se estaban, bien lo sabe el presidente de la OBT, y entonces a ellos es más fácil. Entonces, yo creo que es muy importante. Ahora hablaré luego, Arantxa, luego te contaré también temas de cómo está la directiva y todo eso, pero quiero hablar de ETA pues porque lo considero importante. Ayer hicimos un seminario anteayer en el Parlamento Europeo, que lo cerró Tajani, el presidente, y que estaban muchos compañeros míos, y vamos a hablar de yihadismo, hablamos todos de ETA, pero bueno. El caso es que o sea, yo considero que ahora mismo estamos viendo cómo ETA está intentando lavar totalmente su imagen, van al Parlamento Europeo, hemos visto cómo... O sea, cuando se habla de yihadismo, cuando hablamos de los terroristas de Manchester, cuando hablamos de los terroristas de Londres del otro día, cuando hablamos de los de Bataclan o de los de Bélgica, del aeropuerto de... nadie tiene duda de que son unos monstruos, ¿no? Nadie tiene duda. No oímos por ahí, a lo mejor lo oiremos en Siria entre su gente o podremos oírlo en algunos pero en Europa no oímos nada. Tengan ustedes en cuenta que ETA, o sea, que los terroristas de ETA, o sea, que el terrorista que asesinó a mi hermano, eran 3, ¿no? Pero los que asesinaron, pero uno de ellos recibe homenajes continuos en su ciudad, en su pueblo donde nació. Le homenajean con champán, con carreras, piñatas y carreras para los chiquillos que llevan el nombre del terrorista de mi hermano, con lo cual yo tengo que coger la noticia del Mundo, por decir un periódico donde esto, irme aquí al lado, a 4 pasos de aquí, a la Audiencia Nacional y poner una denuncia por enaltecimiento del terrorismo, y porque eso me está doliendo a mí y a mi familia, ¿entiendes? Eso pasa. Nosotros en el Parlamento hemos recibido a Otegi, que lo ha traído el Grupo GUE, en el que está dentro Podemos, Izquierda Unida. Aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre, que cada uno palo aguante su vela. Si tú llevas a un terrorista allí, pues hijo mío, yo te lo voy a denunciar y te lo voy a denunciar públicamente. Llevan a esta gente, a este tío allí, y resulta que tengo yo que escuchar en el Parlamento que digan que lo han llevado porque este es un hombre de paz y para favorecer la paz.
¿no?, a un terrorista. Bueno, esa es una de las muchas cosas. Natividad Jáuregui, una terrorista que asesinó al comandante, a un militar, su hija, que está intentando, lo van a llevar al Tribunal de Estrasburgo. Este caso ya está en el Tribunal de Estrasburgo. Esta vive en La Pepona, le decían, esta Jáuregui. A mí me gusta decirle La Pepona porque es como más feo. Pues resulta que esta vive en completa libertad, jamás ha cumplido, ha hecho varios asesinatos, un día de cárcel, escapó a México, luego no sé cuánto, tal en Francia, luego a Bélgica, y allí vive en Bélgica. Es una chef reputada en Amberes. El Tribunal de Gante ha rechazado la extradición que ha pedido España y además ha rechazado la orden de detención europea. O sea que todas estas leyes y todas estas cosas que hacemos, démonos cuenta cómo luego van, ¿no? Entonces, está allí. ¿Y por qué la ha rechazado? Porque dice que en España no se dan las garantías. En España no se dan las garantías para que ésta cumpla una prisión. Que venga Dios y lo vea. Bueno, yo estoy haciendo campaña allí, intentando y apoyando a esta familia para que esto salga a la luz y esta venga a España y cumpla condena por el crimen que hizo en España, que lo esperó en la puerta de misa y delante de sus hijos le pegó un tiro en la nuca. Bueno, dicho esto, y dicho que tenemos mucho que hacer, ¿por qué? Pues porque el terrorismo es político, el tema es político, es muy incómodo y nosotros podemos estar hablando aquí también de que por supuesto son muy necesarios las cosas económicas y lo más importante, y ese es mi trabajo allí, ellos lo saben. Yo me paso el día batiéndome, ya os contaré, he puesto 31 enmiendas en el Combating Terrorism, en la directiva de cómo combatir el terrorismo, y la ponente era mía, era de mi partido. No se le ponen 31 enmiendas a alguien que es tuyo, porque normalmente ella ya llevaba de víctima, pero yo le he puesto 31. O sea, yo me paso el día ahí, pero yo creo, defendiendo esas cosas, lo importante, el tema psicológico, el tema económico, pero no podemos olvidar las grandes cosas que piden las víctimas son memoria, dignidad y justicia y verdad. La justicia, eso es fundamental. Conozco muchísimas víctimas de ETA y la mayoría se reponen, pero de la justicia no se reponen. Y de ver a Otegi allí y de ver todo este tipo de cosas y de ver cómo en San Sebastián no hay ni un pequeña nada que recuerde que allí ha habido más de o casi 300 muertos. ¿Cómo es posible? Que allí solo que se come muy bien, que el surf, que no sé qué, que qué bien, que ya todo esto está olvidado. Mentira. Uno va a Colonia, en Alemania, o uno va a cualquier sitio y recuerda cosas. Si no llega a ser por la memoria, podríamos decir que lo de los judíos se lo inventaron, como estaban diciendo el de Irán, o todo. Ha sido gracias a Primo Levi, que ha escrito, gracias a que los países han recordado y han tenido la dignidad de recordar. Nosotros y en el País Vasco existe una tremenda falta de dignidad y de cobardía, porque ahora se vive muy bien, porque ya no matan. Mentira, se vivirá muy bien, pero no hay libertad. El día que María San Gil o que Carlos Iturgaiz se puedan pasear con libertad y sin escolta total por allí, que yo no me lo creo, entonces sí habrá y sí se vivirá muy bien. Si no viven bien unos cuantos, pero no todos. Con lo cual yo creo que esa es una cosa que las víctimas, desde luego, de ETA merecen. Y ya, bueno, dicho esto, voy a pasar un poquito al tema que más nos ocupa aquí, que por supuesto es el tema de la directiva. Yo creo que, como hemos dicho, tras los últimos atentados, yo tengo una idea. Yo he visto en el Parlamento, yo llegué hace 8 años, había muy poco sobre víctimas, solo una decisión marco, no había casi nada. Yo veía que cada vez, y lo veo ahora, cada vez que hay un atentado, bueno, pues normal, y además bendito sea, lo agradecemos las víctimas, muchas velas, mucho Jesús y Charlie, mucho no sé cuánto, la foto delante del Parlamento. Antes duraba un par de semanas o así la onda emocional, ahora la onda emocional cada vez dura menos. Cada vez dura menos. Desgraciadamente es una cosa de supervivencia y la gente a los pocos ya no se acuerda mucho. Pasado este tiempo ya empiezan otra vez las peleas dentro de la comisión. Yo estoy en la Comisión de Libertad, Justicia e Interior.
Ya empiezan las peleas, ya empiezan a decirte que prácticamente, bueno, después del Bataclan, que es culpa nuestra. O sea, esta gente nos matan, pero es culpa nuestra, porque es que eso por supuesto que yo sé que luchar contra la radicalización es lo más importante, claro que lo sé, claro que sé. Yo estoy todo el día, estamos tratando los servicios de inteligencia con las policías. En Bélgica hay 17 policías diversas, más luego servicios de inteligencia, o por ejemplo, no se ha oído en este último ataque, desde Italia, desde Bolonia, se les dijo que este hombre que había venido de Libia, o sea, se sabe y hay unos fallos tremendos, pero eso daría para estar aquí hablando otro tipo de seminario. Pero quiero decir que yo estoy muy de acuerdo con eso. Ahora, lo que nosotros tampoco podemos es echarnos la culpa de que ellos nos maten, porque no es así y no es verdad. Este último, el que atentó en Manchester, había ido a la universidad a estudiar ingeniero, lo dejó, no le interesó, pero había tenido la posibilidad de ir. Fumaba marihuana, mucha, no le interesaba la universidad y no iba a la universidad. Uno que atentó en Londres, uno que eran hijos de taxistas, iban a una escuela privada cerca de Mayfair, que no me parece un barrio de los más... o sea, no siempre son gente que está completamente marginada, sino que esa fuerza, tenemos que centrarnos en la fuerza que el ISIS, que el Daesh, que ese movimiento provoca y tira en muchos jóvenes que están sin sitio, y que eso de aventura y de esa cosa que les da, o sea, pero no somos nosotros culpables, como algunos políticos me dicen a mí o nos han dicho, es que es por culpa nuestra, porque no les damos, no, mentira. En Bélgica hay muchísima gente, por supuesto que hay barrios que están muy desintegrados, pero tienen muchas posibilidades también de integrarse que no aprovechan. Por tanto, yo rechazo que encima de que nos matan tengamos que decir que sean culpa nuestra. Yo eso no lo acepto, porque creo, y no me quiero echar esa responsabilidad, porque es mentira, porque hay mucha gente que no tiene oportunidades y no va por ahí matando. Dicho esto, yo creo que pasado esto, cuando yo llegué no había apenas nada, entonces dije, vamos a hacer cosas sobre víctimas. Yo, por supuesto, quería víctimas del terrorismo, esto era en el 2009, imposible, allí no se puede hablar de víctimas de terrorismo exclusivamente, no. Víctima de, bueno, me da igual, pues víctimas. Y entonces, directiva de víctimas de delito, víctimas de crimen, que hice, y en el 2012 con la comisaria Reding, ella vio lo importante que era el tema de víctimas, que no había nada, y empezó oye, pues esto es un filón. Vale, pues víctimas, pero víctimas estamos hablando serious crime, petit crime, grandes crímenes, pequeños crímenes, crimen organizado, terrorismo, violencia contra la mujer, crimen de trata de personas, contra discapacitados y pequeño crimen, cualquiera que te dan un empujón, que no sé qué, que te lastiman o que vas a la comisaría. Por lo tanto, las víctimas de terrorismo en esa directiva, a mí me costó sangre, sudor y lágrimas poner 2 párrafos, los tengo aquí, pero no voy a ir leyendo cosas porque 2 párrafos, sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué? Pues porque las víctimas del terrorismo no podían ser diferentes en nada. Entonces yo tuve que ponerla en una parte que se llamaba Víctimas with the Special Need, con especiales necesidades. A mí lo de Víctimas with the Special Need me suena a discapacidad, pero así era como víctimas vulnerables, como lo llamamos y como lo pusimos. Y ahí está. ¿Qué esperanza tenemos? Que como esta directiva, ahora viene la implementación, porque ya han pasado 3 años, y tenemos que ver si los Estados la han aplicado bien, y me la han vuelto a dar a mí, esa y la Orden Europea de Protección de Víctimas, porque yo fui la que la hice como ponente. Yo ahora voy a aprovechar y voy a intentar meter mucho más sobre víctimas del terrorismo, que creo que vamos a poder meter. ¿Por qué? Porque ahora hay muchísima más sensibilidad, porque antes la gente no creía que le iba a pasar a ellos, hace 6 años, 7 años. Ahora ya se le ha metido en la cabeza que cualquiera puede ser víctima, cualquiera.
Y entonces ya dicen, oye, a ver, esto de las víctimas del terrorismo no son ya los 4 estos de ETA, ni lo de Lira, ni 4 como Guillaume sabe, o su padre, o lo que sea, ¿no? Sino esto ya es que nos puede pasar cualquiera, que mi hija está en Manchester en un concierto y la mandan por los aires o le pegan. Entonces ya empieza la gente a sensibilizarse. Ahí vamos a intentar poner un poco más. ¿Dónde se ha metido bastante, que es todo lo que están hablando, no ella porque es del Consejo, pero la Comisión, donde hemos logrado meter en la Directiva de Combating Terrorism, que es la que yo puse 31 enmiendas? ¿Cuál fue un poco mi disgusto? Que en el articulado, que es lo importante, hay muy poco. ¿Ok? No nos engañemos. La mayoría está metido en lo que nosotros llamamos recital, que son considerando que quiere decir otra parte de la directiva que no es de obligado cumplimiento. Son recomendaciones. Por lo tanto, cuando tú, legislador, legislas y te lo quieren poner los considerando, tú dices, en los considerando eso no. Yo estoy hablando de una manera muy clara para que se entere la gente, no técnicamente, porque lo tengo todo técnico, pero yo estoy hablando para que la gente se entere. Entonces, si tú lo pones los considerando, no, o sea, para mí es un fracaso que se pongan los considerando cuando yo hago una directiva, las cosas importantes, no quiere decir... Y luego, otra cosa, la mayoría de mis enmiendas, que eran muchas, quedaron en los compromisos. Como nosotros allí todos lo hacemos con compromiso, pues son 28 países y muchos grupos parlamentarios y no podemos estar votando 100 veces, los diputados no pueden estar cuando le llega un de estos votando, cuando llega a plenario hacemos compromisos porque si no es imposible y entonces los compromisos eso se diluye muchísimo. Yo creo que está representado bastante. La ponente era amiga mía y la ponente Mónica Hohlmeier era nuestra, del PP. La intención de las víctimas la tenía y yo creo que está bien representado. Yo lo que quiero, y como la comisión está aquí, se lo voy a preguntar a ella, y lo que yo no entiendo es... mi pregunta, llevo 8 años pidiéndola y la escribo como enmienda en todo y el Parlamento la vota y todo es, nosotros necesitamos una directiva específica de víctimas de terrorismo. Es imposible. Yo he hablado con Avramopoulos, comisario de Justicia, o sea, de Interior, sí, cada vez que hay un de estos yo hablo con todo. Cuando hablo en privado y cuando hablo en cosas ya más así, me dicen, no se quiere, no hay voluntad política. Eso está claro como el agua. ¿El por qué no hay voluntad política? Posiblemente, pues porque no quieren que haya víctimas diferentes a otras víctimas. ¿Comprende? Todas las víctimas tienen que ser iguales, pero es que todas las víctimas no son iguales. O sea, yo tengo aquí un argumentario que lo mando a ellos, del por qué necesitamos esa directiva, cada vez que lo mando a todos, pues por 1000 cosas, porque el terrorismo ataca a uno para aterrorizar a todos, porque tienen porque es un ataque a la sociedad, porque luego la victimización es doble, porque cada vez que en fin, porque cómo lo tratan los medios, cómo luego se trata la justicia, cómo políticamente esas víctimas son utilizadas, hay millones de cosas, bueno, millones no, pero hay muchos argumentos para poder exigir una legislación diferente y aparte, pero no la quieren. ¿Cómo será? Y en este caso no es problema de la Comisión, el que no haya una directiva, porque la iniciativa parlamentaria la tiene preferentemente la Comisión, por eso le pregunto a ellos, pero el tema, el Parlamento, 3 minutos, ya, sí, el Parlamento tampoco he conseguido una resolución. Una resolución es un papelito con 5 párrafos donde se dice... las víctimas del terrorismo necesitan ayuda, no sé qué, esto, lo otro. Hay resoluciones en el Parlamento hasta de los perros verdes, de todo, se lo digo yo que hay una resolución, porque sí, porque cualquiera puede hacer una resolución del momento, cualquier parlamentario tenga el apoyo de los 2 grandes grupos políticos, Partido Socialista, el Popular y los liberales. Yo llevo 8 años y yo no he conseguido hacer una resolución sobre víctimas del terrorismo. Ustedes dirán, ¿por qué? No lo sé.
O sea, nuestro partido lo lleva, ECR, los conservadores británicos lo apoyan y pare usted de contar. Y no sale, y no sale. ¿Por qué no sale? Pues no lo sé, él lo sabe. ¿Verdad que él sabe seguramente que yo por qué no sale? Pues porque es política. Y como es el terrorismo, desgraciadamente, tiene esa vertiente, pues yo no sé por qué creen que eso es, yo no sé, o no lo quieren, o consideran que no es importante, que está metido dentro de la otra directiva y no quieren que vaya diferente de la violencia de género, pero en cambio existe una directiva de trata, esa no es excusa, porque existe una directiva de víctimas de trata. Existirá en breve una directiva de víctimas de violencia de género porque estamos presionando muchísimo. Pero la directiva de víctimas de terrorismo no se ve la luz porque no conseguimos ni una resolución. Con la resolución yo podría decir, mire, ya esto es un primer paso, ¿no? Pues no. Entonces, yo creo que claro que hay muchísimas maneras de atender a las víctimas y por supuesto que las víctimas no están desatendidas porque no tengamos una directiva y porque no tengamos estas cosas, yo no estoy diciendo eso, pero visiblemente tendría mucho peso porque obligaría a los gobiernos, si no es una directiva no obliga a los gobiernos, las recomendaciones, las decisiones marco, las buenas prácticas, todo está muy bien, pero no obliga del modo que una directiva obliga. Con lo cual yo creo que nosotros tenemos que presionar mucho para tener una directiva y no les voy a hablar de todos los puntos y eso porque creo que todos los que me han precedido, a los demás que no los he oído, pero desde luego los que me han precedido aquí han hablado a la perfección de todos esos puntos, es todo lo que necesitamos y era todo lo que yo también llevaba escrito, con lo cual de eso no voy a hablar y me ciño a mis 10 minutos, ¿vale? Gracias. No tenemos el tiempo para que nos conteste la señora Janica Pawlowska, pero seguro que va a haber otro seminario. Dentro de poco nos encargaremos entre todos los presentes en la sala de organizar uno cuanto antes y llevaremos los cuestionarios bien preparados. Muchas gracias y el presidente de la asociación cerrará el seminario ahora. Muchas gracias a todos.